para mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a ir al otro lado del Atlántico, dependiendo de dónde se encuentre usted. Si está usted allá, bueno, entonces vamos a ir cerca. Pero los que estamos aquí en el continente americano, nos vamos a Roma, donde tengo el gusto de tener a alguien que tenía yo mucha ilusión de tenerlo aquí en EWTN, lo hemos tenido en Radio Católica Mundial, el padre Agustín Ambrosini, que es miembro del Instituto del Verbo Encarnado. Padre Agustín, buenas noches. Buenas noches, Pepe, es un gusto para mí estar en este programa. La verdad, habíamos hecho una serie de programas por radio con Pepe, así que es un gusto poder ahora charlar cara a cara en este programa. Y bueno, un gran saludo a toda la audiencia que sigue este programa. Muy bien, padre Agustín. Padre, vamos a hablar primero no del padre Agustín, sino de Agustín. Creo que ya la gente identificó, la gente que no lo oyó por radio, pero que ahora lo está viendo en televisión, creo que ya identificó su acento. Cuéntenos un poco dónde nace, háblenos un poquito de Agustín. Bueno, Agustín, antes de ser padre, yo soy argentino, nacido en el norte de Argentina, en Tucumán. Para los que no conocen un poco la geografía argentina, Tucumán es una provincia pequeña en el norte de Argentina que tiene particular relevancia en Argentina porque ahí se declaró la independencia de Argentina, ¿no? Entonces por eso tiene una historia muy particular, una zona muy húmeda, de mucho calor y de muy buena gente. Entonces yo nací ahí en el 90, soy el segundo de 6 hermanos, ¿sí? Nosotros somos 6 hermanos en la familia, yo soy el segundo. Y hasta los 12 años yo viví ahí en la ciudad de Tucumán. Toda mi infancia la transcurrí ahí. Fui primero a un colegio en León 3 y después a los Salesianos. Estuve unos años en el colegio salesiano. Y a los 12 años, con toda mi familia, nos mudamos a Mendoza, a la provincia de Mendoza, conocido por sus buenos vinos. Así que quizás algunos de los oyentes han escuchado hablar. Mendoza es una zona muy rica en sus vinos, cerca a Chile, muy cerca de Chile. Y nos mudamos ahí sobre todo porque mis padres son originalmente de ahí. Ellos habían nacido ahí, se habían movido a Tucumán por una cuestión de trabajo, así que volvimos con el resto de la familia a Mendoza. Y bueno, ahí hice la escuela, el colegio. A la congregación que yo pertenezco tiene un colegio precisamente ahí en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael, donde se ha fundado también nuestra congregación. Y entonces yo inicié a asistir a ese colegio, a las clases, con un colegio normal, secundario. Y bueno, ahí en el transcurso de esos estudios, Dios un poco me marcó el camino, ¿no? Yo recibí la vocación a los 15 años, así que hice un año de seminario menor y después ya entré al seminario para seguir la vocación sacerdotal. Nos ven jóvenes, parece que no, pero hemos visto que tenemos algún auditorio de jóvenes, tanto chicos y chicas. Aquí hay un primer punto que me gustaría, padre, que usted nos lo narrara. A los 15 años recibí la vocación. ¿Cómo un chico, en este caso, recibe la vocación? Se le vino el arcángel San Gabriel y le dijo: Agustín, el Señor te quiere como sacerdote, o solamente oyó usted una voz en el cielo. ¿Cómo fue ese descubrir una vocación a una vida consagrada, padre Agustín? Sí, es una buena pregunta, una pregunta que siempre hacemos y que nos interesa. No fue un ángel en mi caso, en mi caso fue un poco distinto. Lo que sí es importante notar que cada vocación es un misterio, ¿no? Es un misterio en el sentido de que nosotros somos muchos en la congregación religiosa y cada uno tiene su historia particular, ¿no? Entonces hay 1000 modos de llamar de parte de Dios. En mi caso no fue algo muy extraordinario, pero sí creo que dentro del ordinario tiene sus cosas, sus notas particulares que pueden servir por ahí a otros a entender el misterio de la vocación. Lo primero que creo importante decir es el rol de mi familia, ¿no? Mi familia siempre, mis padres me educaron en la fe, a vivir en profundidad la fe. Y después uno encuentra también en los
en la congregación a la que yo pertenezco, el Instituto del Verbo Encarnado, un modo de vivir la fe comprometido, ¿no? Que eso creo que tiene mucho que ver con el tema de los jóvenes, en el sentido de que el joven quiere el desafío de una vida santa, de una vida heroica, entonces uno ve en ese modo de vivir la fe de modo coherente, de modo total, ese modo de vivir la fe es algo que atrae, ¿no? Entonces uno, viendo cómo vivían los seminaristas, yo ya en el colegio empecé a tener contacto con seminaristas, sacerdotes, y viendo la alegría que se desprende de esa vida entregada, uno se empieza a acercar cada vez más a la idea, ¿no?, de la vida religiosa. Entonces eso, digamos, en líneas generales, es la vida católica que yo llevaba, que era una vida practicante. Pero bueno, hasta ahí no tenía mucho que ver con la vocación. A mí ni se me había planteado hasta ese momento el hecho de ser sacerdote. Pero bueno, poco a poco empecé a vivir una vida más profunda de fe, ¿no? Es como que Dios, cuando uno empieza a vivir la fe, de a poco te va cautivando, ¿no? Si usamos la imagen esa del cantar de los cantares, como Dios va cautivando al alma, sobre todo en los primeros pasos, Dios es muy generoso, entonces uno empieza a rezar y uno descubre luces, gracias que ni se le ocurrían, y entonces ya a esa edad empezar a vivir más en profundidad la oración, ¿no? Entender ese contacto personal con Dios, hacer dirección espiritual, que es muy aconsejable, ¿no? Pedirle a un sacerdote que sea guía, que te ayude a superar las dificultades, todo. Y bueno, empecé a participar a la misa diaria, eso creo que fue uno de los grandes cambios, de entender lo que era la misa, entender una vez que uno entiende el misterio de la misa, uno se empieza a plantear de por qué no va todos los días, ¿no? Teniendo ese tesoro tan grande que es diariamente. Y en una de esas misas en particular, yo siempre iba a la tarde, una de las parroquias nuestras, me acuerdo, me quedó hiper marcado en el alma que después de una comunión, en el tiempo de acción de gracias, después de la misa, ahí tener esa sensación de alguien externo que te llama, ¿no? Cristo que estaba en la cruz y me decía acompañarlo a su misión. Digo, haciendo un paréntesis importante, eso a veces se pierde el tiempo de acción de gracia en la misa, uno como sacerdote trata de inculcarlo, pero qué importante que es eso, ¿no? Después de haber recibido a Cristo, tener ese tiempo de poder dar gracias, de poder dialogar con Cristo que se ha hecho presente en nuestra alma, ¿no? Y ahí es donde Dios derrama mucho de la gracia. En mi caso fue la gracia de la vocación, gracias a ese tiempo de acción de gracia. Pero bueno, muchos se pensarán que todo terminó ahí, se acabó, seguí la vocación y listo. No, en realidad no fue tan fácil porque a mí esa idea me sonaba extremadamente rara. A los 15 años no me gustaba la idea de ser sacerdote, me gustaba la idea de hacer otras cosas en la vida. Prefería, por ejemplo, en el colegio me encantaban las matemáticas, otro tipo de cosas. Entonces, de algún modo, lo que hice en ese momento, quizás no es muy aconsejable, pero era lo único que se me ocurrió, era decirle a Jesucristo que si Él realmente quería que yo fuera sacerdote, que me lo demostrara, que yo no iba a ser sacerdote si Él no me aseguraba que, un poco temerario quizás, pero bueno, fue lo que hice en ese momento. Y lo que sucedió fue que en los días siguientes, después de decir eso, tener contacto con 2 o 3 personas totalmente distintas que yo no conocía en absoluto y que se me acercaban y me decían, vos vas a ser sacerdote, me decían. Y entonces yo después de la segunda o la tercera vez dije, está bien, acepto. Así que bueno, me ganó la Fue pulseada contundente el definitivamente. Señor. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Así Ajá, que, bueno, ajá. eso fue un poco la parte espiritual, digamos, de la llamada de Jesucristo. Déjeme le hago déjeme le hago una Sí. pregunta aquí, Padre Agustín, que me interesa mucho porque también nos están viendo muchos papás y mamás. ¿Cuál fue la reacción de sus papás cuando usted ya Ujú, les comunicó que estaba sintiendo esta inquietud o esta vocación? ¿Cómo ujú. respondieron sus padres, Padre Agustín? Muy buena pregunta. Eso siempre, la relación con los padres es particularmente interesante, sobre todo en el tema de la vocación, que a veces no es fácil, no es fácil. Eh, Ujú. pero bueno, en mi caso, mis padres eran muy católicos, entonces para mí de algún modo era más fácil porque sabían lo que era un sacerdote, entendían la vocación, en otros casos por ahí puede ser un poco más difícil. Lo que sí, mi papá siempre había sido en la educación muy bueno, estricto,
para bien, gracias a Dios. Eh, pero yo tenía un poco de miedo de decírselo realmente. Entonces, a mi mamá, que era más cercana, fui una noche y se lo dije y ella muy contenta, se puso a llorar un poco. Eh, pero agradecida del don de la vocación. En cambio, a mi papá no había caso, yo no me animaba a decírselo. Entonces lo que hice fue un día le escribí un correo electrónico y se lo dije por correo electrónico. Así que mi papá recibió un mail, vivíamos en la misma casa obviamente, pero bueno, fue el modo de decírselo de un modo más serio. Eh, pero no, por gracia de Dios no hubo, no tuvo ningún problema, al contrario, me llamó, hablamos serio y me dijo una cosa que me quedó muy grabada y que creo que es muy bueno como consejo para todos los padres. Me dijo, si eso es lo que Dios te pide, hacelo, lo único, lo podés hacer solo bajo una condición, me dijo, y es que sea santo, me dijo. Lo cual, o sea, siempre me ha quedado impreso en el alma como no estaba interesado ni en el futuro material, ni en el éxito eclesiástico, ni nada, sino en lo que es esencial en la vida, que es la santidad, ¿no? Entonces eso para mí fue realmente una gracia enorme, que me ha quedado siempre grabada en la memoria y que doy gracias a Dios, ¿no? Así que bueno, creo que es un buen consejo para los padres eso, ¿no? Sepan que Dios llama, a veces puede ser doloroso siempre, que un hijo se vaya de la casa es siempre difícil, pero es un don enorme por otro lado, ¿no? Es un don enorme el hecho de tener un miembro de la familia al cual Dios llama para seguirlo más de cerca. Ujú, ujú. Acá tengo, Volviendo a la palabra no sé si se vocación, ve. Padre Agustín, sería interesante aclarar que Ujú. la vocación es un llamado de Dios, pero no solamente a la vida religiosa. Ahora vamos a ver esa fotografía. La Sí. vocación es un llamado de Dios. O sea, Dios tiene un Ujú. plan para cada uno de nosotros. Y Él nos quiere, la vocación es donde Él nos quiere. Puede ser en la vida religiosa, puede ser como célibe, puede ser en el matrimonio, en fin. Hay muchos tipos de vocación, de estilo de vida. Incluso la misma carrera también es otra vocación, ¿no? Ser ingeniero, ser médico, ser arquitecto, ser, qué sé yo, deportista, profesional. Entonces, creo que es importante que en esa juventud, los 15, 16 años, los chicos y chicas realmente tengan las antenas levantadas, ¿no? Para estar buscando qué es la voluntad, pero lo importante aquí es qué es la voluntad de Dios. Porque muchas veces decimos, esto es lo que yo quiero hacer. Y Padre, muchas veces lo que yo quiero hacer es completamente contrario a lo que el Señor quiere. Lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, mi forma de pensar, de ver las cosas no es como la tuya. Entonces, creo que el punto clave es ayudar a nuestros hijos a que descubran qué es el plan de Dios para sus vidas. Porque es ahí donde van a encontrar el camino que nos puede llevar a una realización feliz, ¿no? Y si vamos por el camino equivocado, puede haber muchos fracasos, puede haber muchos malentendidos, en fin. Es importantísima el discernir la vocación, sobre todo en esos años de la juventud, donde, como usted dice, hay tantos ideales y tanto empuje y tanta ganas de hacer cosas, pero con momento, ¿qué es lo que Dios quiere, verdad? Sí, sí, absolutamente. El misterio de la vocación es un misterio grande y tiene que ver con el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y Dios para cada uno de nosotros tiene un plan específico, ¿no? No es que simplemente Dios llama en bloque a un grupo de gente, sino que para cada uno tiene un designio particular, ¿no? Lo podemos pensar con los padres, ¿no? Así como los padres cuidan de los hijos en los detalles, así mucho más Dios, que es padre, pero es padre mucho más perfecto aún que nuestros padres terrenos. Entonces también para cada uno de nosotros tiene un designio particular, ¿no? Si recordamos el pasaje de la Escritura, Dios dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que el Padre lo permita. Entonces, eh, si eso es así con las cosas tan accidentales como es el cabello, que algunos pueden decir que Dios no ha tenido tanta providencia, pero bromas aparte, Dios para cada uno tiene ese designio. Por eso gran parte de la vida cristiana, de la visión cristiana de la vida, es ver qué Dios ha preparado para mi camino. Y si Él es el creador y Él me indica un camino, evidentemente Él me va a dar las gracias y en eso está mi realización, ¿no?
así como Ujú. como una planta se perfecciona haciendo las obras para las cuales Dios la ha hecho, así también cada hombre en su, en su vida se realiza en la medida en que pueda responder a ese llamado de Dios. Y eso, creo que el ejemplo más claro se ve en el Evangelio, ¿no? Cómo Dios a cada uno le va indicando un camino y en eso está la plenitud de esa vida, ¿no? Ujú. Pero Dios también nos dio, después de la vida, creo que el siguiente gran regalo que nos ha dado es la libertad. Y Él respeta esa libertad, a pesar de que muchas veces en nuestra libertad vamos en contra de su camino. Me recuerda el pasaje de aquel joven rico, ¿no? Que el Señor Ujú. lo invitó a seguirlo, lo miró con amor y lo invitó. Y el joven dio media vuelta y se fue frustrado porque no pudo escuchar ese llamado que le estaba haciendo en ese momento el Mesías, ¿no? Que era, ven y sígueme. Y creo que muchas veces podemos hacer eso, aunque no necesariamente enfrente a Cristo, pero por estar empeñado en lo mío, en lo que yo creo, que a lo mejor no es malo, Ujú. que a lo mejor no es que sea pecaminoso, pero el Señor, como usted lo dice, tiene un plan para cada uno, Padre Agustín. Padre, vamos a seguir hablando de este punto, pero me interesa mucho porque lo interrumpí yo cuando nos iba usted a mostrar una fotografía que me interesa que nos la vuelva usted a mostrar. Ah, bueno, este es una foto, no sé si se verá muy bien, pero de hace algunos años en el sur de Argentina. Están ahí todos Sí. mis hermanos, mis padres, algunos sobrinos que ya hay por ahí de mi hermano más grande. Eh, Así que sí, somos 6 hermanos y mis papás. Después mi hermano más grande, que ya está casado, también tiene 3 hijos, vive en la ciudad de Mendoza. Ujú. Y después las 2 hermanas mujeres que me siguen, nosotros somos 2 varones, 2 mujeres y 2 varones más chicos que todavía están en el colegio. Pero las dos Eh. mujeres que me siguen a mí son religiosas. Así que de los 6 somos mitad Ah, qué bien. religiosos y mitad laicos. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Padre Agustín, ¿y cómo descubre usted al Instituto Verbo Encarnado? O sea, ya siente usted ese llamado del Señor, el Señor lo invita a participar en su misión, pero pues hay muchas órdenes religiosas, están los jesuitas, los franciscanos, etcétera. ¿Cómo descubre usted concretamente al Instituto? Bueno, como les conté, un poco creo que en mi vida personal son los caminos de Dios, ¿no? En mi caso fue mi familia que se mudó a San Rafael. Mi padre quería una formación católica para nosotros, así que nos llevó a ese colegio donde estaba atendido por los religiosos nuestros. Entonces yo conocí de ahí y Dios me mostró la Ah, vocación ahí, ¿no? Entonces tiene que ver un poco, San Juan Bosco tiene una frase hablando de la vocación consagrada que dice que muchas veces la vocación consagrada es seguir el camino donde Dios te ha puesto, ¿no? Entonces a veces uno te lo muestra ya en ese contexto, ¿no? Entonces yo lo conocí puntualmente a los religiosos del Verbo Encarnado en el colegio eh, en San Rafael. Pero, como muy bien decís, ujú. cada familia religiosa tiene su misión particular en la Su carisma. iglesia, su carisma exactamente. Entonces, Dios a cada uno llama dentro de la gran familia de la iglesia, Dios a cada uno va mostrando el carisma particular o la vocación particular a distintas familias religiosas. Ah, desde que yo he hecho contacto con usted, me he dado cuenta de que en el Medio Oriente existen la presencia de varios sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. Ese es parte de su carisma, el misionar en países tan difíciles como puede ser Egipto, puede ser Siria, puede ser cualquiera de estos países del Medio Oriente. Es un llamado concreto o ha sucedido que han ido a estos países? Eh, es muy interesante la pregunta porque nuestro carisma es la evangelización de la cultura, o sea, es un carisma muy amplio, ¿no? Ujú. Digo, para tratar de traducirlo al concreto, al día a día, ¿qué significa evangelizar la cultura? No solo hacer el trabajo sacerdotal de llevar los sacramentos, de llevar la palabra de Dios, sino también tratar de transformar la cultura. Entonces se trata en la medida de lo posible, hacer que en la sociedad los valores de la sociedad estén impregnados del Evangelio, ¿no? Ese es el objetivo de algún modo final de nuestra familia religiosa, tratar de llevar el Evangelio a la cultura. Y entonces en ese trabajo, dentro de nuestra vocación, está el hecho de la misión, es decir, ir a aquellos lugares donde por ahí el Evangelio no está tan presente, eh, y proponer el Evangelio, ir a misionar a esos lugares que quizás
tienen más necesidad por un lado y hace más falta ese trabajo de evangelizar la cultura. De hecho, dentro de nuestras constituciones, las constituciones son como los documentos fundacionales de una familia religiosa, los que dan identidad, se dice explícitamente que nosotros tenemos como propósito ir a misionar a esos lugares que necesitan más de la presencia católica. Por eso estamos en muchos países, sea de Medio Oriente, sea de Extremo Oriente, donde hace particularmente falta la presencia católica porque no hay mucha presencia de la misión católica. Uh-huh. En particular, padre, digo, en estos por países... ejemplo, para poner algunos ejemplos, la única misión en Gaza, en la Franja de Gaza, que es un territorio particularmente difícil por toda la situación política y de conflicto, la única parroquia católica es de un sacerdote nuestro. Y después otra cosa interesante, en Tayikistán, que es un poco más cerca hacia Rusia, ese país fue encomendada la misión por Juan Pablo II a nuestro instituto, lo cual para nosotros fue un honor enorme. La misión católica en el país de Tayikistán está encomendada a nuestro instituto. Vaya, por Dios. ¿Ha estado usted en alguno de estos países del Medio Oriente? ¿A usted le ha tocado o todavía no le ha llegado el momento de que quizá lo inviten a misionar en alguno de estos países con poca presencia católica y que más bien con una gran presencia de otras religiones, ¿no? Sí, yo he estado de visita, le he ido a hacer un poco de carga a la misión, pero misionando todavía no me ha tocado estar en esos países. Sí. La cosa interesante, y hemos seguido muy de cerca las noticias por el tema, cuando hubo la guerra en Siria, tenemos misión en Siria, guerra en Irak, tenemos en Bagdad, entonces hemos seguido siempre muy de cerca las noticias por lo que implicaba el contexto de la misión. Y una nota particular que puede servir también para entender lo que es la misión católica ahí. Nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos a cada lugar de misión, porque no es lo mismo misionar en un país donde hay cultura católica, entonces uno puede predicar abiertamente. En cambio, muchas veces en esos países o está prohibido por ley públicamente manifestar la fe, o uno no se puede convertir, ¿no? Si uno predica y alguien se convierte, es difícil, está prohibido por la ley islámica, entonces eso trae dificultades. Entonces se hace lo mejor que se puede dentro de ese contexto, y en particular una de las cosas más elocuentes en esa misión son las obras de caridad. Nosotros tenemos casa de caridad en Egipto, en Belén, muy cerca de la gruta donde nació nuestro Señor. Las hermanas de nuestra familia religiosa tienen una casa de caridad, porque en esos contextos los niños a veces quedan abandonados, no está ese sentido de la caridad cristiana, y entonces uno de los testimonios más grandes que da la Iglesia Católica en esos lugares son las obras de caridad, donde se ayuda a los pobres, huérfanos, discapacitados. Bueno, Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea que esa es una forma importantísima de atender al Señor en la criatura, en la figura de los más necesitados, Padre. Pero volviendo al tema de estos países que usted menciona, incluso hay algunos países que tengo entendido que incluso si usted trata de convertir a un musulmán concretamente, lo pueden matar. O sea, es pena de muerte. O hay países en que si lleva usted una Biblia o un rosario, también puede usted estar metido en un gran lío. Ya no tanto que usted trate de proselitar o de atraer a alguien, sino el hecho de mostrar símbolos católicos puede ser un motivo de agresión hacia la persona. Y esto mucha gente no lo sabe. Piensan que todos los países es jauja, que no hay ningún problema para los católicos, de que vayamos donde quiera y que en todos lados nos van a recibir bien. No es así. Hay países donde se juega uno la vida y la posibilidad de llegar a un martirio, Padre Agustín. Sí, es así. Creo que tiene mucho que ver también con la formación de la cultura, dependiendo los valores. Nosotros a veces no nos damos cuenta en Occidente lo que significó la tradición cristiana, ¿no? El hecho de tener ciertos valores, pero a la vez tener la libertad, ese equilibrio muy cuidadoso que ha formado en el Occidente. Quizá en los países de Oriente eso no se ve. Y de hecho es así, nuestros sacerdotes nos cuentan cómo a veces están en diálogo con personas musulmanas que
han visto de algún modo la belleza de la fe católica, pero tienen que manejarse con muchísima prudencia porque en algunos ambientes está la ley y se aplica de que si el musulmán se convierte, la familia tiene la obligación de matarlo. Entonces es particularmente delicado y complicado eso. Y lo mismo respecto a los misioneros que tienen que cuidarse mucho en las manifestaciones de fe porque pueden arriesgar su vida. ¿Sí? Eso por un lado, ¿no? Esa es la cara, si se quiere, difícil de la misión. Pero por otro lado también es importante remarcar, porque a veces uno piensa, bueno, en esas misiones todo es difícil y hay solo pruebas. Pero también es cierto, como dicen algunos autores, que la cruz eh, fecunda lo que toca, ¿no? Y lo que cuentan nuestros misioneros ahí es que los que son católicos en esos territorios tienen una integridad de fe sorprendente, ¿no? Porque vivir en esos contextos implica estar mucho más convencido de lo que uno cree. Uno en esos contextos no lo hace simplemente porque me es cómodo, porque me es fácil, sino porque está convencido de que Jesucristo nos ha traído la salvación. Entonces, a la par que es una tierra de mucha prueba y de mucha dificultad, también los cristianos suelen ser mucho más íntegros y vivir su fe de modo mucho más profundo, ¿no? Entonces eso también es un ejemplo para tomar de esa iglesia que es martirial muchas veces. Esto, si lo vemos en los 20 siglos, 21 siglos de la Iglesia, Padre, encontramos muchos momentos de lo que usted está mencionando, ¿no? Que cuando la Iglesia ha caído en una situación de persecución intensa o de muchas dificultades, parece mentira, pero entonces el católico responde mejor a vivir su fe que en los países donde hay más libertad o donde no ha habido tanta presión, ¿no? Que el católico se llega a convertir, lo que el Papa Francisco nos ha dicho de muchas veces, se ha convertido en un católico light, un católico suave. Y tristemente yo creo que concretamente en nuestra América estamos viendo de que hay una gran cantidad de católicos que se llaman católicos, pero que no están viviendo su catolicismo. Es cultural, se llaman católicos, quizás celebran Navidad, en fin, el Viernes Santo, pero no se vive la fe que usted lo apuntó desde el principio. La fe se tiene que convertir en un estilo de vida, no solamente en una práctica religiosa, que muchas veces puede ser superficial, ¿no? La fe tiene que pasar a ser vida. Y es lo que vemos en esos países donde está más difícil la cosa. ¿No cree usted, Padre, de que en nuestra América hemos caído en una especie de contentismo religioso y estamos pagando las consecuencias? Porque hemos permitido que hoy día en casi todos nuestros países de América se hayan instalado gobiernos que quieren apagar el catolicismo, que quieren suprimir todo lo que sea realmente la moral, lo ético, los valores, la vida, la familia, la educación de los hijos, y son países muy católicos. Tenemos el caso concretamente de Colombia, ¿no? Y no quiero entrar en política, pero acaban de elegir a un presidente que una de sus primeras ordenanzas fue quitar las capillas de los aeropuertos. De ese tipo de situaciones. ¿No cree que nuestro catolicismo muchas veces puede ser más bien como una embarradita por afuera, pero no una convicción profunda para vivir la fe, Padre Agustín? Coincido 100% con el análisis. Creo que nos hemos un poco afincado en este mundo, ¿no? El problema a veces del católico es hacer demasiado morada en esta tierra. Y entonces nos hemos quedado mucho con el gusto del mundo, de las cosas del mundo, y nos hemos olvidado que estamos hechos para cosas más grandes, ¿no? Para la vida eterna, para seguir a nuestro Señor. Y entonces eso ha hecho que de algún modo los enemigos del Evangelio puedan tener más llegada, más poder, sin lugar a duda. Eso tiene mucho que ver. Por eso decía, el ejemplo de esos cristianos en persecución puede ser un inicio al menos de un tomar conciencia de cómo vivimos nuestra fe, ¿no? Y lo curioso de esta sociedad es que la promesa que se le hace, que se nos hace, ¿no? Con todas las comodidades de nuestra sociedad occidental, ahora las redes sociales, etcétera, es que vamos a ser felices, ¿no? Esa promesa de vivir fácil, sin muchas complicaciones y ser felices. Y el efecto que produce en el alma es totalmente contrario, ¿no? Esa incapacidad de hacer cosas grandes ha llevado al hombre a vivir casi como un esclavo en la sociedad sin buscar hacer cosas grandes, ¿no? Por eso
me parece muy interesante un análisis de un psicólogo muy conocido ahora que se ha difundido mucho en inglés, en ambiente inglés, que es Jordan Peterson, donde él dice, especialmente hablándole a los jóvenes, cómo la felicidad no está tanto en hacer las cosas que me gustan, sino en ser capaz de asumir la responsabilidad de cosas importantes. Y cuanto uno es más capaz de hacer eso, más pleno va a ser en su vida, ¿no? Entonces esto creo que tiene mucho que ver con el sentido de la cruz y del Evangelio. Entonces, ciertamente que ¿Cierto? hay algo de eso, sí. Y eso se refleja naturalmente en Bien, el padre. campo político, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Ujú. Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero volvemos enseguida, así que no cambie usted de dial porque tengo otros puntos muy interesantes a compartir con el padre Agustín. Volvemos enseguida. Bueno, padre Agustín, creo que usted alcanzó a oír esta cortina musical. No es canto gregoriano, ni es canto religioso, es Se nota. música de nuestra América, que a la gente cuando la pongo empiezan a bailar, se despiertan un poco. Padre Está muy bien. Agustín, me gustaría entrar en un área que sé que usted ha hecho algo, que es el área del ataque que hay contra el matrimonio y contra la familia. Obviamente yo lo digo porque ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Aquí fue la gallina. El matrimonio es el que Dios creó, hombre y mujer, y el fruto, el huevo, viene a ser la familia, la prole que Dios les da. Pero padre, estamos viviendo una época en que los medios de comunicación parece que hay un complot por ridiculizar o tratar de acabar con la institución divina, la unión entre un hombre y una mujer, y además una unión sacramental, y en consecuencia la familia. Yo creo que en los ataques que el demonio está llevando a cabo contra el cuerpo de Cristo y contra la humanidad, este es uno de los frentes más terribles. ¿Cuál es su primera impresión de este ataque frontal que estamos viviendo contra el matrimonio y la familia? Sin lugar a duda estamos en un tiempo de prueba en ese sentido. Eh, lo que yo decía en ese análisis que hice hace un par de años sobre el ataque a la familia es que se ataca a la familia en todos los frentes, ¿no? Si tenemos en cuenta todas las grandes promociones del progresismo cultural, no es otra cosa que atacar la familia y la vida humana en todos sus estadios, ¿no? Entonces vemos el aborto, que busca de acabar con la vida, con los hijos, la vida de los hijos desde el inicio. Luego a la juventud, buscar corromperla con toda la cultura que en vez de predicarle valores, le predica desvalores. Luego hacia los adultos, todo lo que tiene que ver con la ruptura de la unión matrimonial, el ideal del matrimonio, mucho más con la ideología de género, ¿no? Corromper totalmente la idea del matrimonio, de la unión sagrada y plena entre los esposos, a niveles que uno ni sospechaba, ¿no? Unos años antes, las cosas que vemos hoy en día en las noticias, en la televisión, varones compitiendo contra mujeres, etcétera, 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 cada uno sabrá, es una cosa impensable, y mucho más cuando se refiere a los niños, ¿no? Hace un par de semanas veía un programa italiano presentando como normal que un niño se vuelva niña a los 12 años y que luego se opere para cambiar. O sea, una cosa impensable, tomar una decisión irreversible para toda la vida, una cosa que uno la podría calificar tranquilamente de abuso infantil, ¿no? Entonces hemos llegado a esos extremos y que tienen como objetivo romper el ideal de la familia, ¿no? Curiosamente. Y después ya hacia el final de la vida es la cuestión de la eutanasia, ¿no? Que se la presenta con esa
irónicamente se la presenta como poder morir bien y después se termina aplicando como sin mucho criterio y en el fondo para ahorrarse los gastos que implica cuidar a un anciano, ¿no? Entonces realmente hay que tomar conciencia de la cultura en la que vivimos para poder enfrentarnos y para poder distinguir, ¿no? Esto que es tan contrario al Evangelio y a la familia. Y si me dejas una última nota que puede servir de comentario útil para el cristiano, hay que recordar que no se trata simplemente, no es simplemente una batalla, luchar por algo, por un ideal evangélico, sino que en el fondo es luchar por aquello que hace pleno al hombre. Por eso es un poco, a veces causa gracia el feminismo y todos estos movimientos que en teoría buscan plenificar a la mujer y le quitan lo más sagrado que tiene una mujer, que es engendrar y criar un hijo, ¿no? Aquí en donde yo misiono me toca celebrar algunos matrimonios y uno dice, qué cosa más bella, qué cosa más plena puede hacer un hombre en esta tierra que engendrar hijos, educarlos. Es la cosa más extraordinaria que puede hacer un padre, una madre. Y entonces todas estas ideologías lo que quieren hacer es quitarnos eso para hacernos esclavos del mercado, de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces se trata de recuperar lo que tiene más valor en esta tierra. Entonces me parece que es algo que tiene que ser no solo enfrentar el mal, esto es lo importante, sino también recuperar el sentido del bien, de lo que es el bien de la familia. A veces un poco nos hemos acostumbrado en nuestra sociedad de lo que significa los padres, la unión de la familia. Entonces me parece que hay algo que hay que recuperar también. Padre, hace poco encontré algo profético que nos avisó hoy día San Juan Pablo II. En aquel tiempo todavía era Juan Pablo II, Papa ejerciente, y se lo quiero leer. Esto fue en el año 1980, 10 años antes de que usted naciera, imagínese. Y él estuvo en Alemania del 15 al 19 de noviembre y tuvo celebraciones eucarísticas, reuniones con las autoridades, etcétera, pero tuvo un evento donde permitió que vinieran personas y laicos y religiosas, etcétera, para tener una serie de preguntas y respuestas. Y esto lo hizo en la ciudad de Fulda, ahí en Alemania. Le hicieron preguntas sobre el tercer secreto de Fátima, en fin. Y una de las preguntas que es la que le quiero mostrar, le quiero compartir, la tengo textualmente aquí. La pregunta que le hicieron es, ¿cómo irán las cosas con la Iglesia? Y la respuesta del Santo Padre dijo, debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo. Las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero ya no podrán evitarse, porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la Iglesia, tal y como ya ha ocurrido muchas veces que la Iglesia surgió de nuevo mediante la sangre. Tampoco serán diferentes en esta ocasión. Seamos fuertes y preparémonos, teniendo fe en Cristo y en su Madre. Oremos mucho y con frecuencia el Santo Rosario. Padre, estas palabras de San Juan Pablo hoy día son proféticas, porque estamos viendo realmente la prueba que está pasando la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y aquí el Santo Padre dice, esto es inevitable. ¿No le parece que esta fue en alguna forma una advertencia que Dios nos decía, prepárense? No nos decía, se las voy a quitar. No, ya es inminente, como dice el Padre, el Santo Padre. Y lo estamos viviendo en este momento, Padre Agustín. Sí, coincido que son palabras proféticas. Es interesante también cuando se analiza la historia, cómo se ha ido gestando esta batalla contra Cristo y contra el Evangelio. En el año 68 estuvo la gran revolución sexual, que ya tenía legamen con las ideologías anteriores, pero cómo eso de algún modo fue rompiendo los valores cristianos. Y una vez que se fue destruyendo el edificio de los mandamientos, de los valores, ahora se ha empezado como a reconstruir este poderío mundial que está, ya no se trata simplemente de un relativismo de la verdad y cada uno tiene su verdad, sino que ahora el que mantenga los valores cristianos va a ser perseguido, ¿no? Y eso lo vemos
avanzar poco a poco en todas las sociedades occidentales, con las leyes de ideología de género, aborto, ya hemos hablado de algunas de las leyes, ¿no? Entonces, es llamativo como ahora ya leer el Evangelio, leer a San Pablo puede ser homofobia, ¿no? Entonces, en algunos países hasta se está codificando la ley de odio para perseguir directamente a los cristianos, ¿no? Entonces, ciertamente que estamos entrando en un tiempo de persecución. Si no recuerdo mal, había un obispo que decía que eh, él iba a morir en su cama, el sucesor de él iba a morir en la cárcel y el siguiente sucesor iba a morir mártir, ¿no? Entonces, de algún modo se está, creo, cumpliendo esa observación. Pero lo que me parece importante para los cristianos es prepararse espiritualmente, ¿no? No se trata simplemente de una batalla con las armas del mundo, como dice San Pablo, sino combatir con los valores cristianos, con las armas del espíritu, lo cual significa vivir mejor la fe, vivir más coherentemente la fe, porque ante la persecución es ahí donde uno debe hacer la elección, ¿no? O por Cristo o contra Cristo. Entonces, en la medida en que uno eh, viva coherentemente su fe, haya hecho esa elección de fe, es ahí donde uno va a tener la gracia de parte de Dios de, de ser fiel, de serle fiel, a pesar, venga lo que venga, ¿no? Como dice Cristo, que no hay que temer a los que matan el cuerpo. Y después también reconocer que no es nada extraño para la iglesia, ¿no? Nuestro Señor nos lo dijo innumerables veces que es parte del plan cristiano el que si somos fieles al Evangelio va a venir la persecución, ¿no? Ahora quizá hemos vivido un tiempo de bienestar, de no tanta persecución, pero bueno, si llega el momento, tenemos que estar preparados espiritualmente. Yo creo, padre, de que esta persecución va a ir en creciendo. Yo no creo que hemos llegado ya al punto más álgido. Yo creo que esto lo estamos viendo que va avanzando. Y usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Si nosotros no vivimos nuestra fe, que ahí está creo que la clave de todo esto, es vivir nuestra fe, somos vulnerables, porque es tanta la presión que se está recibiendo que si no estamos firmes sobre la roca, me recuerdo la famosa parábola de las dos casas, ¿no? La casa sobre arena, la casa sobre roca. Y yo creo que es el tiempo para cada matrimonio y cada familia, Padre Agustín, de ver dónde están sus cimientos. Porque si sus cimientos no están en la roca, que es Cristo, la tormenta va a llegar. Yo cuando uso esta parábola, Padre Agustín, le digo a la gente, bueno, ustedes conocen la historia de la casa que vino la tormenta y se la llevó, la casa que vino la tormenta y prevaleció. Y les hago la pregunta, ¿qué tienen en común estas casas? Y las más de las veces me dan la respuesta equivocada. Me dicen, bueno, que una estaba en la roca y la otra estaba en la arena. No, eso no es tener en común. En común si las dos estuvieran igual, ¿no? Lo que está en común en esa parábola, Padre, es que a las dos les llegó la tormenta. A las dos. Exactamente. O sea que la tormenta no solamente le va a llegar a las familias que estén flojas, light, como dice, sino a una de las familias que estemos firmes, fuertes en la fe, nos va a llegar la tormenta. Mire, le cuento un caso que me enteré hace poco de un muy amigo mío, que tiene un chico que acaba de entrar en la universidad. Y le comentaba que hay una presión tan fuerte hacia él, porque él es un católico practicante, que él siente que el simple hecho de que él sea católico, no que esté hablando de Cristo, que lleve una Biblia bajo del brazo, no, simplemente por el hecho de que saben que él es católico, hay una presión hacia él. Hay una gran presión hacia él. Me dice, papá, es muy difícil para mí ahora, cada día en la universidad, sentir que soy objeto, que me están viendo como un elemento raro y que me están tratando de ver si me logran sacar de mi posición. Esto está pasando aquí en Estados Unidos, padre, en las universidades. Ser católico te puede costar que tengas esa presión de todos tus compañeros. Tremendo, ¿verdad? Y esto va a ir en aumento, padre Agustín, ¿no lo cree? Sí, coincido que la sensación es que hay una gran presión mundial y de grandes poderes para ir en esa dirección. De hecho, es lo que vemos en Argentina, por ponerle el ejemplo, inexplicable que haya sido aprobada la ley del aborto. Nadie la quería, una gran mayoría de la sociedad argentina no quería la ley del aborto. Los mismos candidatos políticos habían dicho que no era su intención y de un día al otro terminan aprobando esa ley nefasta. Y uno se pregunta de dónde viene, porque evidentemente no era su plan político, no les ayudaba ni siquiera políticamente. Pero bueno, tampoco
A uno le sorprende en algunos casos la actitud de ciertos políticos. Pero volviendo un poco a la observación anterior, es importante seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Y recordar las palabras que nos dijo de que el que lo reconozca ante los hombres, Él nos va a reconocer ante el Padre, ¿no? Entonces, hay que siempre tener presente el valor de los bienes espirituales, ¿no? A veces es una prueba de sabiduría, digo yo, en el sentido de que en esos momentos donde yo tengo que sufrir la cruz por Cristo, es ahí donde se ve realmente si amo a Cristo o no, ¿no? Hoy en día a todos nos gustan las imágenes del amor idílico, del amor, pero en realidad la verdadera, donde se ve realmente la prueba del amor verdadero y auténtico, es en la prueba, ¿no? Entonces ahí donde tengo que mostrar que realmente amo a Jesucristo, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique la persecución. Y eso, como lo sabemos muy bien, cada espina que suframos por nuestro Señor Jesucristo tendrá una gran recompensa, ¿no? Entonces, se trata de esa fidelidad a Cristo, cueste lo que cueste, ¿no? Y me parece importante adquirir esa actitud y sobre todo no dejarse engañar por el mundo, que de algún modo lo que quiere el demonio es decir, bueno, uno es católico, pero hay cosas en las cuales no hay que ser tan radical, no hay que ser... Es cierto, hay que ver cómo se interpreta eso, puede ser cierto, pero también puede ser una tentación, ¿no? De decir, tratar de estar con Dios y con el mundo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, como hablamos, el tema del aborto es una cosa, a mí al menos personalmente me impresiona personas que públicamente se declaran católicos y al mismo momento promueven leyes contrarias a la vida humana tan elementales como es eso. Y así en todo el campo de la cultura, ¿no? Entonces, por eso hay que recordar lo que dijo Cristo, de que no se puede servir a dos señores. Entonces es necesario volver a hacer esa elección que hicimos en el bautismo, que hicimos en la confirmación, de elegir a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Yo siempre digo eso, en el primer mandamiento lo tomamos un poco, lo damos por hecho, el primer mandamiento, sí, amar a Dios, todos amamos a Dios, pero es más concreto el primer mandamiento. Dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces a veces nos olvidamos de esa segunda parte y hay muchas situaciones en la vida donde uno amar a Dios sobre todas las cosas no es poca cosa. Al contrario, implica un gran sacrificio. Entonces me parece eso. Se trata de vivir más en profundidad la unión con Dios, que es la roca, como muy bien decías vos. Y tener cuidado, sí, de no caer en esa actitud de solo criticar el mal. A veces puede ser en el católico que se dé esa actitud de un poco un pesimismo, creo, equivocado, donde por ver solo el mal uno pierde la esperanza en la gracia de Dios, ¿no? Ya lo dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Papa Francisco lleva varios miércoles con una catequesis que me parece importantísima, que es el discernimiento. Me parece que en este momento es importante volver a escuchar, y más viniendo del Sumo Pontífice, cómo nosotros tenemos que discernir, ¿no? Lo que dice también el Evangelio, si saben ustedes que vienen nubes, van a decir va a llover, que este viento va a hacer calor, ¿cómo no saben leer las señales de los tiempos? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, Padre Agustín, que no discernimos, no leemos las señales de los tiempos. Nos dejamos casi, nos tienen como en la mente casi un lavado cerebral, porque hemos perdido la capacidad de discernir, ¿no? Y mientras no podamos discernir, no sabemos cuál es el camino correcto o cuál es el camino incorrecto. Yo creo que es importantísimo ir a estas catequesis del Santo Padre y cada uno hacerse un propio examen de conciencia si realmente yo discierno cada día de mi vida, no solamente la vocación, sino cada día, cada acto de mi vida tiene que estar discernido, ¿no le parece, Padre Agustín? Bueno, aprovecho, digo, a mencionar una de las grandes herramientas que tenemos los católicos es la oración. La oración nos permite hacer ese discernimiento, que es discernimiento a la luz del Evangelio. Nosotros hace años venimos predicando los ejercicios espirituales de San Ignacio. De paso, digo, aprovecho a mencionar que los predicamos por internet. Y es un espacio inmejorable para hacer ese trabajo de discernir con la luz del Evangelio, ¿no? A veces uno en la vida, esto es muy lindo hablar de los valores evangélicos, todo, pero en la vida es difícil porque tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones,
urgencias, trámites, etcétera. Entonces es difícil a veces discernir. Entonces los ejercicios espirituales lo que proponen es tomarse unos días para salir de ese ritmo de la vida y ver la vida de uno y tratar de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces creo que una de las herramientas generales es tener tiempo de oración y en particular para el que pueda hacerlo, los ejercicios espirituales de San Ignacio son una gran herramienta para poder hacer ese trabajo, ¿no? De discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios me está pidiendo. Todo eso es fundamental. Me interesa mucho este punto, padre, y quisiera ampliarlo un poquito. Estos ejercicios se hacen virtualmente, o sea que una persona en cualquier parte del mundo puede acceder. Y cuéntenos cómo puede alguien interesarse y encontrar dónde poder llevar adelante este evento que usted nos acaba de abrir, que me parece extraordinario, los ejercicios de San Ignacio. Bueno, primero una breve mención de qué cosas son los ejercicios. Supongo que mucha gente ya los conoce porque están difundidos a nivel mundial. Los escribió San Ignacio de Loyola, inspirados por Dios, y son un modo de encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Tomarse unos días de oración, de retiro, y en esos días seguir unas meditaciones que propone San Ignacio y una serie de consejos espirituales para poder hacer ese trabajo de oración y discernimiento. Entonces, normalmente el modo clásico de hacer estos ejercicios es uno encuentra un predicador, a veces en las diócesis hay predicadores, algún sacerdote puede conocer, y entonces uno se retira a una casa de retiro y por unos días hace ese ejercicio espiritual. Normalmente 3, 4 días uno hace ese ejercicio. El problema es que mucha gente no encontraba predicadores o tenía dificultades para encontrar buenos predicadores, porque a veces, bueno, dentro del modo de predicarlo hay muchas variables y a veces no se respeta mucho el método original de San Ignacio. Entonces, por eso nosotros lo empezamos a ofrecer por internet. De hecho, es curiosa la historia porque es un poco el inicio de nuestro apostolado en internet. Nosotros empezamos hace unos años a hacer apostolado por internet y una de las primeras cosas fue los ejercicios, porque había una familia que estaba lejos de la ciudad de San Rafael, Mendoza, donde estaba el seminario, y quería hacer ejercicio y no tenía un lugar cercano para que un predicador le pueda hacer los ejercicios. Entonces, ahí se decidió mandárselos por internet, ¿no? Y esta persona quedó súper agradecida, los pudo hacer muy bien, y a partir de allí dijimos, hay que empezar con esto, hay que ofrecerlos por internet para los que no puedan. Y entonces ahí hicimos el sitio de ejercicios espirituales por internet, que por ahí lo pueden buscar en internet. La página nuestra es ejerciciosibe.org, ejerciciosibe.org. Entonces ahí están todas las indicaciones sobre la modalidad, sobre cómo se puede hacer. El que los dirige, que es el que un poco fue el pionero en todo esto, el padre Gustavo Lombardo, que también lo van a encontrar con muchas charlas, los ejercicios mismos, y él ha sido uno de los que más ha dirigido tandas en internet, online, y los frutos son impresionantes, ¿no? A veces uno le tiene un poco de desconfianza al internet, a los males que hay en internet, pero también el bien que se puede hacer es enorme. Yo realmente, personalmente, hicimos una tanda hace un par de años en Semana Santa y fue todo por internet, con videos, y los testimonios que recogimos en ese ejercicio fue una cosa que yo no me olvido nunca más, ¿no? Personas de 60 años que nos decían, nunca en mi vida he vivido una Semana Santa tan bien como lo he hecho durante estos ejercicios, ¿no? Entonces, realmente para aprovechar, digo, para el que no ha tenido esta experiencia y tenga algún tiempo, bienvenido sea. Bueno, padre Agustín, pues el tiempo vuela. Esa frase americana, time flies, es una realidad. Se nos ha ido el tiempo. Le estoy enormemente agradecido haber aceptado esta invitación. Estando usted, pues ya son noche avanzada en Italia y sin embargo está usted fresco como una lechuga. Así que le doy muchísimas gracias. Y no le digo adiós, padre, porque tengo otra serie de temas que me gustaría en un futuro volver a tenerlo y compartirlo con usted. Así que le vamos a volver a molestar en un futuro diciéndole, padre, ¿tiene usted otro día para que hagamos Nuestra Fe en Vivo? Lo vamos a estar persiguiendo, padre Agustín. Le deseo muchísimo éxito en sus estudios. Sé que está usted terminando una maestría y pues nada, que Dios lo mantenga donde Él quiera
y que siga siendo usted este sacerdote joven tan lleno de entusiasmo y que está ayudando a tanta gente, Padre Agustín. Así que le doy nuevamente las gracias y yo creo que ustedes, mi querida familia, han quedado también encantados con el Padre Agustín, ¿verdad? Es un sacerdote de una enorme formación y gran valor. Así que vamos adelante. Si Dios Muchísimas nos concede gracias, Pepe. una semanita más de vida. Yo Adelante, con mucho padre, gusto 15 segundos. le agradezco enormemente esta posibilidad. Comprometo mis oraciones por todos los oyentes de este programa. Los felicito como siempre por el trabajo apostólico que hacen. Siempre compartir la fe entre los católicos nos ayuda a todos. Entonces es para nosotros un gran don. Y bueno, totalmente dispuesto para lo que pueda ayudar. Acá estaremos. Ok, padre. Entonces hasta la próxima. Y a ustedes, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos hablado, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Que Dios lo bendiga.